A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Hermanos, vamos a prepararnos para meditar en la palabra de Dios. Bueno, aquí vamos a comenzar con este tema. De antemano quiero decirles, el tema que nos ocupará en este día, a esta hora, es un tema muy serio. Es un tema polémico, no porque sea polémico en sí mismo, sino porque nosotros mismos, los seres humanos, armamos una polémica al no tener el fundamento sólido en la verdad o en la realidad. Así es que quiero hacer esta aclaración. Este tema es un tema que hace unos 8 días, estando en la República Mexicana, Dios me habló y me dijo: tienes que dar este mensaje. Y una de las razones por las cuales siento que Dios me da este tema es porque hay muchas familias cristianas que están viviendo esta experiencia y que muchas veces se avergüenzan, muchas veces se esconden, muchas veces hasta se quejan con Dios. Entonces, Dios quiere que estemos bien conscientes de lo que es de parte de Él, lo que no es de parte de Él, lo que nos corresponde a nosotros vivir y lo que nos corresponde a nosotros desechar, en fin. El tema, ustedes se pueden dar una idea que puede ser un tema muy controversial. El tema se titula ¿Un cristiano con familiar homosexual o lesbiana? De antemano, yo creo que todos los predicadores y los cristianos en general debemos aprender una cosa: debemos ser personas respetuosas. Debemos saber que estamos morando en un mundo, en una tierra que Dios nos dio como herencia y nos la dio a todos. Dios nos hizo una sugerencia cuando Él habló con Adán y Eva. Primeramente trató con ellos, los bendijo y les dijo: con este principio, con este fundamento, llenen la tierra y ustedes van a estar en control de esta creación. De manera que hay una forma como Dios estableció todo, pero una cosa que Dios tiene es que Dios no forza a nadie. Y esto que quede como algo claro, esto quiero extenderlo a los pastores de nuestra organización, a los ministros de nuestra organización, para que sean sabios, para que no sean ignorantes y hablen por hablar. Debemos tener mucho cuidado, ya que nosotros somos enviados a llevar un mensaje de parte de Dios al mundo y somos enviados a llevar un mensaje de parte de Dios al pueblo de Dios. Y quiero decirles, muchos enseñadores, en lugar de formar un pueblo positivo, un pueblo pasivo, un pueblo que lleve
las buenas nuevas de salvación al mundo han formado guerreros, digamos, terroristas, guerrilleros. ¿Por qué le digo esto? Porque los líderes no han sido sabios y han hablado de una manera fuera de orden, fuera del orden espiritual, donde los líderes de pronto, al dirigirse a alguien que está viviendo una vida que ese predicador considera que es una vida pecaminosa, llega a tratarlos como hijos del diablo. Así se escucha detrás de los púlpitos: hijos del diablo. Creo que esas son faltas muy graves, porque nosotros somos enviados a llevar las buenas nuevas de salvación, y quien debe de hacer los juicios es Dios, y que si se va a castigar o se va a perdonar, es Dios el que lo debe de hacer y no nosotros. Así es que yo creo, y aquí invito a los pastores de nuestra organización y a los ministros a que sean sabios y a que no tomen esas posiciones donde denigran, donde se ensañan con la humanidad, y a veces nos olvidamos de dónde procedemos nosotros. Así es que vamos a ir con mucho cuidado. El tema se titula Un cristiano con familiar homosexual o lesbiana. Y yo quiero pedir disculpas a la comunidad que practica o que vive en esta vida. No sé de qué manera o cómo se identifican realmente, y no quiero cometer errores, pero les digo, soy un hombre que ha estado 46 años en el camino de Dios, y lo que yo conocí es esto, lo que se conoce como homosexualismo, lesbianismo, que era lo más común que yo conocí. Sé que ahora han cambiado los términos de identificación, los desconozco, por eso no puedo yo pronunciarlos, no puedo mencionarlos, y como les digo, si pido disculpas es porque no sé cuál es la manera correcta de mencionar a alguien que vive en ese tipo de vida. Pero como les digo, mis respetos. ¿Por qué mis respetos? Porque yo no soy quien pueda señalar la vida de nadie en esta tierra, mucho menos no soy nadie para juzgar la vida de alguien en esta tierra. La razón principal por la cual Dios me manda a dar este mensaje en este día es precisamente lo que usted puede descubrir en el título del mensaje o en el nombre del mensaje, el cual se titula Un cristiano con familiar homosexual o lesbiana, o un cristiano que tiene a un familiar, ya sea cercano o lejano, con este tipo de vida o con esta práctica o con esta inclinación. Por eso le digo, pido disculpas si en algún momento menciono algo que no es lo correcto, pero lo más importante es que me entiendan a quién me estoy dirigiendo, y con todo respeto, porque cada quien, oiga bien, los que estamos en esta tierra que Dios nos dio esta tierra, pero no dijo, así van a tener que vivir y si no los voy a castigar. No, Dios nos da esta tierra, nos enseña cómo debemos vivir y Él espera que así lo hagamos. La prueba está que hasta este día hemos vivido de la manera que cada uno de nosotros ha creído vivir,
y todos estamos morando en este mundo. En otras palabras, como le digo, estoy buscando dar este mensaje porque Dios me manda hacerlo, porque hay hermanos que son predicadores y de pronto tienen a un hijo que es homosexual o a una hija que es lesbiana. Hay hermanos, hay hermanas, miembros de la iglesia que tienen un hijo homosexual o tienen una hija lesbiana. Déjeme decirle, siempre me ha preocupado no este tipo de vida, sino todo. Y ya más adelante les voy a leer una escritura donde la Sagrada Escritura nos enseña que nadie es bueno, que nadie es santo, que si Cristo vino a morir en la cruz, vino a morir por todos en general. Unos éramos borrachos o drogadictos, otros golpeadores de la esposa, otros injustos, otras personas eran defraudadores. En fin, el asunto y a donde quiero llevarle es que cada uno de nosotros veníamos arrastrando algo. De quienes está hablando en este día es de aquellos que por alguna razón se han encontrado en este tipo de vida, como lo es el lesbianismo y el homosexualismo. Ahora, la razón por la cual Dios me manda a dar este mensaje, como le decía, es porque hay predicadores que de pronto han descubierto que uno de sus hijos es homosexual, que una de sus hijas es lesbiana, y muchos de aquellos que han pasado por esta experiencia, que como les digo, no soy quien para juzgar ni para señalar a nadie, porque cada uno de nosotros venimos de un tipo de vida que no agradaba a Dios, y muchas veces a poco nos encontramos con que si no tenemos un hijo homosexual, pero tenemos un hijo ladrón, o tenemos un hijo borracho, o tenemos un hijo mujeriego. En fin, lo que quiero decirles es que cada uno de nosotros en el mundo vivimos apartados de Dios y, vamos a decir, atrapados por alguna clase de pecado que no agradaba a Dios. Así es que la razón por la cual Dios me tiene aquí en este día es para varias cosas. Una de ellas es decirte a ti, hermano, consiervo en el Señor, lo cual quiere decir que es un predicador como yo. Es alguien que lleva el mensaje de parte de Dios con mucha pasión, con mucho amor a las almas, y que de pronto te diste cuenta que uno de tus hijos era homosexual, y eso te causó mucho dolor, eso te hizo sufrir mucho, eso a poco te hizo reclamarle a Dios. Eso que descubriste a poco dividió a la familia. Eso a poco te hizo sentir que sería mejor ya no predicar la palabra. Eso a poco te trajo problemas en la congregación. Y quiero decirles, conozco a un grupo de siervos de Dios
con esta situación. Y tampoco puedo decirles que yo soy una persona autorizada para poder darles la respuesta a su situación. Simplemente Dios me ha enviado a compartirle estas cosas. En primer lugar, aquel siervo de Dios, aquel pastor, aquella hermana, esposa del pastor, que han tenido que pasar por esta experiencia, déjenme decirles, es dolorosa. Posiblemente estas expresiones hagan sentir mal a los que viven en ese tipo de vida y que aparentemente se sienten bien, que puedan decir por qué es que causa dolor eso, si es algo que para nosotros nos parece normal. Es que de pronto en el cristianismo eso nos hace a nosotros sentir dolor, sentir impotencia, sentir vergüenza, porque en primer lugar estamos sirviendo a Dios y eso nos ha sorprendido, no sabemos cómo manejarlo. La gente a veces es hiriente, a veces la gente es muy dura y nos juzga, nos condena. Y yo quiero en estos momentos, hermano, siervo de Dios, te entiendo perfectamente. Dios me ha dado ese sentir para entenderte. Tú, madre de ese joven o de esa jovencita que están viviendo en esa vida, te entiendo. Dios me ha dado ese sentir para entenderte, pero también Dios me manda a decirte algo muy importante. Esto es para aquellos padres de familia, para aquellos siervos de Dios y siervas de Dios, para aquel matrimonio que Dios tiene a cargo de una iglesia. Hay pastores y esposas de pastores, los cuales de pronto se convirtieron al Señor. Y ya cuando se convirtieron al Señor, ya tenían sus hijos. Y al paso de los años es que aparecieron esos hijos con esas inclinaciones a ese tipo de vida. Y yo quiero decirte, hermano pastor, hermano predicador, y a ti, hermana, esposa de ese siervo de Dios, que debemos entender que nosotros nos convertimos al Señor cuando ya teníamos esos hijos, los cuales ya venían, como también nosotros veníamos de ese mundo, y donde cada uno de nosotros venía arrastrando ese tipo de vida. ¿A poco ese predicador era un hombre de esos valentones, de esos hombres que humillaban a medio mundo y querían pegarle a medio mundo? ¿A poco esa esposa del pastor era una mujer que le gustaba intrigar entre las amigas o entre la gente de la comunidad y era una persona insoportable? Eso es lo que traíamos cada uno de nosotros. Ahora, todos aquellos hijos e hijas que vienen con nosotros a entrar al camino de Dios, ellos ya vienen con síntomas desde pequeñitos, desde que empiezan a crecer, de manera que si nos acompañan a nosotros al camino de Dios, cuando ellos ya son adolescentes o jóvenes, lo más probable es que las inclinaciones que traían se vayan a cristalizar, se vayan a realizar delante de nuestros ojos, porque ya traen eso dentro y es algo que nosotros nunca buscamos ayudarles para que
hubiera un cambio. Además, no contábamos con el respaldo de Dios para poder nosotros ayudarles. Lo que yo quiero decirte, hermano pastor, hermano ministro, que de pronto viniendo al Señor y trayendo hijos adolescentes o jóvenes, y te das cuenta que uno de ellos o una de ellas presenta estos síntomas y de pronto se inclina por esa vida, yo te diría, hermanito, hermanita, no te desanimes. No tienen por qué juzgarte los hermanos en la iglesia, porque en primer lugar, tú estás ahí como líder de la iglesia. Tú, hermanita preciosa, esposa de ese líder de la iglesia o de ese ministro de la iglesia, estás ahí para apoyar la obra de Dios. Entonces, quien te quiera juzgar, si es que pudieran juzgarte, porque nadie te puede juzgar, solamente Dios, pero quien quisiera juzgarte, tendría que juzgarte por tu propia vida, que no sea agradable a los ojos de Dios. Y a ti, hermano pastor, hermano ministro, te podrían juzgar por la vida que tú estás viviendo, tu propia vida, y ya después de conocer las cosas de Dios, de lo que hayamos vivido antes de conocer al Señor, nadie nos puede juzgar, porque ni Dios mismo nos juzga, porque dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Entonces, si tú eres un siervo de Dios, ya sea pastor o ya sea un ministro, un evangelista, y tú tienes esta situación en tu hogar, no tienes por qué avergonzarte, porque no es tu vida, es la vida de tu hijo, la vida de tu hija, y quienes te critiquen serán injustos, porque no te pueden criticar por la vida de tu hijo o de tu hija. Y si esos hermanos que aparentemente son espirituales están juzgando a tu hijo o a tu hija, en lugar de darse cuenta la forma que viven y buscar ver cómo hacen amistad con tus hijos y buscar de alguna manera ayudarles, y eso de ayudarles, hermanos, no es queriendo cambiarlos, sino al ayudar a una persona es ver su condición y no escandalizarse de esa condición, sino mirarlos como se puede mirar a cualquier persona, porque muchas veces somos injustos. Podemos recibir a un borracho que inclusive viene bien embriagado a la iglesia, pero no podemos recibir a un homosexual en la iglesia. Déjeme decirle, yo me llegué a dar cuenta de pastores que vinieron de pronto, personas que vivían esta vida, para ser más directo, una iglesia donde entraron unos jovencitos homosexuales que se veía que tenían todo el deseo de cantar con los hermanos, que tenían todo el deseo de escuchar la palabra de Dios. No entraron a hacer un desorden a la iglesia, entraron muy humildes, entraron con mucho respeto, se sentaron y empezaron a cantar los cantos que se estaban cantando. Y cuando el pastor se dio cuenta que algunos de los hermanos
estaban poniendo atención en esas personas, fueron y sacaron a esos jóvenes de la iglesia para que no llamaran la atención. Y yo digo, ¿hasta dónde llega la ignorancia de los que supuestamente decimos que somos siervos de Dios? Cristo mismo, el mismo Dios manifestado en carne, en una oportunidad, precisamente cuando llamó a Mateo, ¿verdad? Que se llamaba Leví, llamó a Mateo y Mateo dijo, Señor, yo quiero irme contigo. ¿Sabes qué, Señor? Voy a hacer una fiesta para despedirme de toda mi gente y me voy contigo. Y Señor, ¿asistirías tú a mi fiesta? Y el Señor dijo, sí, sí voy a tu fiesta. Y el Señor asistió a su fiesta, y estando en aquella fiesta, se quejaron algunos de que el Señor estuviera compartiendo y conviviendo con alguien que ellos creían que era muy pecador. Y el Señor, cuando oyó la crítica de aquellos que se creían muy buenos, les dijo, el médico está donde están los que se sienten enfermos, y yo estoy acá para ver en qué puedo ayudar a la persona que esté en necesidad. Entonces, hermanos, hermanas, nosotros no debemos juzgar a nadie, como les digo. Y hermano pastor, hermano ministro, hermana esposa del pastor o del ministro, que tienes un hijo que es homosexual, que tienes una hija que es lesbiana y que pues así vinieron ya adolescentes, ya jovencitos a el camino de Dios y tuvieron todavía que participar de aquello. Tú te has preguntado y has dicho, pero ¿por qué si yo le sirvo a Dios? Tú lo estás diciendo todo. ¿Por qué yo le sirvo a Dios? Tú le sirves a Dios. Y en ti hay un cambio, en ti hay una diferencia, pero no te olvides que la salvación es individual, que Dios tiene que tratar con ellos también. Y muchas veces eso mismo que ellos están experimentando, aunque de pronto haya un momento cuando ellos piensen que eso es algo normal, que eso es algo que les gusta, y así lo expresen, hay veces que en ciertos momentos ellos sienten que no es su vida, que no es su lugar. Ellos sienten que no están haciendo algo que agrade a Dios. Hermano, tu hermana, trata en lo que más puedas de hablar con ellos con mucho cuidado, con mucha sabiduría. No trates de forzarlos a algo que no está respaldado por Dios. Hay un momento muy especial cuando nuestros hijos abren su corazón. Hay un momento muy especial cuando nos sentimos tan cercanos y tan iguales porque nos estamos identificando de adentro como padres e hijos, sin mirar lo externo. Hay momentos de esos. Cuando eso suceda, acércate a ellos, abrázalos, acarícialos. O si no tienes esa libertad, entonces habla con ellos, háblales con amor, atiéndelos, para que, como dice la palabra de Dios, el amor cubrirá multitud de pecados. No los rechaces, aunque tampoco estés de acuerdo que hagan cosas de ese tipo de vida dentro de tus límites. Eso lo vamos a hablar enseguida. O sea, no debemos rechazarlos, no debemos maltratarlos, no debemos correrlos,
pero no debemos permitir que ellos vivan ese tipo de vida dentro de nuestro hogar. Ojalá que me entiendas. Es un poco complicado esto, pero si me estoy metiendo a fondo en este tema es porque hay siervos de Dios, esposas de siervos de Dios, que han estado por ahí soportando muchas indirectas, soportando muchas humillaciones, sufriendo cuando no deberían de sufrir, porque como les digo, no es la vida de ellos, es la vida que les tocó sufrir a sus hijos, y que ninguno de nosotros, los que ya estamos dentro del camino del Señor, debería de escandalizarse, porque como dice la palabra de Dios, si alguno cree que está firme, mire que no se vaya a caer también. Nosotros podemos burlarnos de alguien que está sufriendo, que está pasando por una situación como esa. Mañana o pasado podemos caer con una enfermedad incurable, y los que nos burlábamos y nos reíamos, ahora estamos allá que nadie se acerca a nosotros, ahora estamos sufriendo. Hermanos, aunque esto no está explícito en la Biblia, todo lo que nosotros hagamos aquí, de pronto parece que se nos regresara a nosotros. Así es que, una vez más, que quede este punto claro. Si alguna pareja vino al camino del Señor, ya sea pastor, ya sea ministro, con la esposa respectiva, o ya sean miembros de la iglesia, yo he conocido a muchos hermanos, desde pastores hasta miembros de una congregación, que de pronto se entregaron al Señor, lo hicieron con todo su corazón, y de pronto descubrieron a alguien en la familia que empezó a vivir ese tipo de vida. Y muchos hermanos comenzaron a apuntarles, comenzaron a menospreciarles, comenzaron a criticar a su hijo, a su hija. Y yo quiero decirles, hermanos, ha de ser terrible que nosotros tengamos a hermanos a los cuales les estamos sirviendo y que todavía nos estén mirando con ese tipo de burla, con ese tipo de reclamo, cuando no tienen ningún derecho a hacer eso, y nosotros no somos causantes. Una vez más les digo, hermanos, hermanas, que tienen hijos que de pronto aparecieron con esa condición, ustedes son hermanos que están al frente de una obra y la vida de ustedes está consagrada a Dios. ¿Por qué tienen ustedes que sentirse mal con la gente? Lo único que la Biblia sí nos llama la atención, si es que nosotros estamos permitiendo que los hijos vivan ese tipo de vida dentro de nuestro hogar. O sea, que si de pronto en alguien aparece esa forma de vida, pues que ese joven o esa jovencita se mantengan en casa, se mantengan tranquilos, que no participen de ese tipo de vida porque tienen el testimonio de sus padres. Entonces, muchas veces nosotros podemos tener hijos rebeldes, pero podemos decirles, mire, si usted se mantiene bajo este techo, en este lugar no se vive así y así y así y así. Espero que me respete, yo tengo una reputación para con los demás, soy un líder, soy un guía, y si usted me respeta no hay ningún problema. Y entre tanto estamos orando a Dios para que Dios haga un cambio. Y si de pronto ese líder o ese hermano
ya tiene un hijo que anda por allá afuera viviendo ese tipo de vida, déjeme decirle, hermano, hermana, no debería usted de poner atención en otra cosa que no fuera el estar constantemente pidiéndole a Dios misericordia para que Dios cambie a su hijo o cambie a su hija. No debe de estar tomando rencor en contra de su hijo o de su hija, o no tiene por qué estar llamándole la atención y maltratándole, sino más bien tiene que estar buscando a Dios día y noche para que el Señor, así como le trajo a usted y lo sacó de la vida que usted vivía, también el Señor saque a su hijo, a su hija de ese tipo de vida. Y como le digo, hay que tratar de ser amigos con ellos, porque hay un momento exacto cuando esa persona siente que está haciendo mal. Hay un momento cuando esa persona ya no quiere vivir esa vida, siente que esa no es la vida que debería de estar viviendo. Y si nosotros no tenemos amistad con esa persona, entonces no vamos a tener la oportunidad de ayudarle. Y aquí se trata de que esa persona tenga a quien realmente le puede ayudar correctamente en el momento de la necesidad. Así es que, hermanos, hermanas, tengamos mucho cuidado con eso. Y una vez más, a todos los miembros de la iglesia, estoy hablando con la iglesia del cuerpo de Cristo, estoy hablando con la iglesia en el taller de Jesús el Carpintero, donde yo tengo esa libertad de hablarles así directamente. Los miembros de la iglesia jamás se escandalicen de nada. Aquí es donde nosotros debemos aplicar lo que dijo el Señor. Antes de mirar la basura que está en el ojo de tu prójimo, mira la gran viga que tienes en tu ojo. Entonces, no debemos nosotros de escandalizarnos por nada. Lo que sí deberíamos de escandalizarnos es que de pronto el pastor, fíjese bien, después de haber creído en Cristo, fuera un borracho, fuera un mujeriego, fuera una persona que ande queriendo hacerles mal a los niños, o si la esposa del pastor es una mujer prepotente que maltrata a la gente. Ahí debemos nosotros de hacer un escándalo, es decir, de aclarar esa situación, de llamarle la atención al pastor o a la esposa del pastor por lo que ellos están haciendo, por lo que ellos están cometiendo después de haber creído en Cristo y dar testimonio de que ahora ya son pueblo de Dios. Ahí sí. Pero no podemos nosotros hacerles sentir mal por algo que está sucediendo en sus hijos, cuando ellos no pueden gobernar la vida de sus hijos, es decir, no pueden mandar, no pueden dar una orden y que sus hijos cambien. Eso es algo que puede suceder, pero con mucha sabiduría y con dirección del Espíritu Santo. Así es que, hermanos, podríamos ver otro punto importante aquí, y sería el de ¿qué pasaría? Porque yo pienso que muchos nos hemos hecho esta pregunta. ¿Qué pasaría si yo, siendo cristiano, y mi esposa siendo cristiana, y nos nacen hijos ya cuando tenemos el conocimiento de las cosas de Dios, y de pronto uno de nuestros hijos o una de nuestras hijas nos sale con esa inclinación? ¿Qué pasó ahí? Yo diría que nosotros deberíamos de analizarnos
a ver si nosotros hemos vivido realmente una verdadera vida cristiana. Aquí es, mis hermanos, donde nosotros, usted y yo, debemos de asegurarnos de estar viviendo una vida agradable a Dios. Porque el vivir una vida agradable a Dios nos puede librar de enfermedades, fíjese bien, terminales o enfermedades incurables, que muchas veces esas enfermedades han venido manifestándose como para corregirnos. O sea, como que el Señor de pronto permite ciertas enfermedades porque no hemos estado viviendo correctamente, y de muchas maneras, incluyendo las enfermedades, incluyendo los accidentes y cosas así. Dios va permitiendo aquello para llamarnos la atención, y muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios. Entonces, si de pronto, ya estando dentro del camino de Dios, nos nace un niño, nos nace una niña, y ya en la adolescencia vemos la inclinación a ese tipo de vida, para empezar, debemos de tomar en cuenta el fundamento de la palabra de Dios, algo que ya le mencioné hace un rato. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todo lo que se engendre, todo lo que se conciba dentro del cristianismo, dentro de la vida cristiana, debe de venir ya en el orden correcto. Si por alguna razón descubriéramos que tenemos estas experiencias en el hogar, pudiera ser que a poco de pronto nosotros no hemos sido muy sinceros con el Señor, que de pronto nuestros corazones han estado más en el trabajo, han estado más en las cosas materiales y no en el Señor. Y ahí pudiéramos correr el riesgo que de pronto tuviéramos familiares o familia o hijos con ese tipo de experiencias. Aquí me quiero detener un poquito. No quiero que la gente que me escuche vaya a pensar que estoy mirando estas condiciones como algo repugnante, como algo horrible. No, simplemente la palabra de Dios nos enseña muy claramente que si nosotros no nos desviamos de Él, nada negativo nos puede aparecer. Y que si nosotros nos descuidamos de poner la atención a Dios, cualquier cosa puede aparecer. Entonces, no estoy yo en contra o no estoy como enemigo de todas aquellas personas que viven en el homosexualismo o en el lesbianismo. Una vez más aclaro, pido disculpas si de pronto alguien dice, no se dice homosexuales o lesbianas, es lo que yo he conocido. No sé cómo se identifican en estos días y les digo, pido disculpas si de pronto no lo digo correctamente. Pero no estoy como enemigo de estas personas. ¿Por qué razón? Porque a mí Dios no me envió a rechazar a nadie. A mí al contrario, Dios me envió a atraerlos al Señor. Y yo quiero decirles, por allá en el año 90, entre el 90 y el 2000, yo hice muchos retiros espirituales en las montañas. Muchos hice acá rumbo para Bakersfield. Antes de terminar las montañas, por ahí hay unos lugares donde yo visitaba mucho. Y me iba con 500 hombres
o con 500 mujeres, o con 400, o con 400 mujeres, en fin, cantidades grandes. Y yo tenía un programa de radio y me oía mucha gente. Y por la radio yo invitaba a los borrachos, a los que sintieran que no podían dejar el vicio, pero que querían dejarlo. Y les decía, venga a este retiro. Si no puede venir porque necesita tomar, pues nada más que alguien lo acompañe, y si puede, tráigase la botella, pero venga a escuchar. Iban personas y se llevaban su botella. No les permitía yo que bebieran dentro del santuario cuando yo estaba predicando, pero si ellos la tenían allá en donde dormían, era asunto de ellos. Les decía, invito a los drogadictos que quieran salir del vicio, y si no puede andar sin la droga, pues usted dirá, se la puede traer si quiere, a mí no me escandaliza. Y llegaron a ir hombres que estaban metidos en la droga, al grado que a veces en medio de un servicio, cuando yo estaba predicando, empezaban a gritar y empezaban a decir que querían droga, y a veces salían corriendo a drogarse. Invitaba yo a que si alguien era homosexual o era lesbiana y de pronto sentía que esa no era su vida y quería salir de ahí, como le digo, respetando a cada quien, porque yo decía, si hay alguien que es homosexual y de pronto siente que esa no debería de ser su vida y que si algo le puede cambiar, está dispuesto, yo lo invito. Hermanos, hermanas, llegaron a llamarme hombres homosexuales y me decían, pastor, ¿puedo ir a ese retiro? Soy así, así, así. Y yo les decía, bienvenido, será un placer. Cuando llegue usted, búsqueme para conocerlo. Y cuando ellos llegaban, se identificaban y me decían, hermano, soy fulanito de tal, ¿se acuerda que hablé con usted? Y se acuerda que le dije esto y esto, sí, cómo no. Los abrazaba y nos íbamos. Hermanos, muchos de esos hombres regresaron de esos retiros como ellos deseaban estar, libres de aquello que consideraban que no era la vida que ellos deberían vivir. Tengo testimonios en El Salvador de hombres que practicaban la homosexualidad, y uno de ellos por la mañana estaba arreglándose su persona como una mujer porque tenía que irse a trabajar. Era el que gobernaba un prostíbulo, o sea, el que estaba a cargo de muchas prostitutas, y él se estaba arreglando, se estaba ataviando, se estaba pintando como una mujer, cuando salió el mensaje de la palabra de Dios, y él puso un poco de atención y el mensaje lo tocó, y de pronto, mirándose al espejo, él se sintió avergonzado y dijo, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? Yo no soy ese. Y comenzó a quitarse todo aquello, y después lo conocí, dio su testimonio y terminó siendo un evangelista de la palabra de Dios. Y así, hermanos, acá en las montañas pude ver a muchos hombres, pude ver a muchas mujeres ser transformados en esos retiros. Entonces, yo quisiera decirle ya para terminar, porque se me acaba el tiempo, si tú, hermano, si tu hermana, creíste en Cristo y empezaste en el camino de Dios, y ya dentro del camino de Dios
te nacieron hijos e hijas y alguno de ellos tiene esa tendencia, examínate, porque ¿a poco no fuiste muy sincero? ¿A poco hubo cosas que no atendiste? Por ejemplo, en los niños hay un tiempo cuando ellos no saben hacer diferencia entre una cosa y otra. Muchas veces los que conocen de esos temas secularmente, o los psicólogos, dicen que uno tiene que dejar que el niño tome la línea que quiera, que a donde él se incline, que para allá se vaya. Y yo creo que los niños, cuando son pequeñitos, sean niños o niñas, ellos no saben qué camino tomar y no tienen la capacidad intelectual, no tienen el conocimiento para saber hacia dónde se deben inclinar. Por eso no podemos dejarlos que se vayan por donde ellos quieran, porque nosotros precisamente somos los responsables de ellos y somos los que saben por dónde se tienen que ir. Y muchas veces nosotros, cuando el niño está de 1 año para adelante, los vemos hacer cosas que no son de lo que debe de practicar el varoncito y no ponemos atención. Y muchas veces, si vemos que el varoncito comienza a hacer cosas que hacen las muchachitas, a veces los maltratamos, les gritamos, los avergonzamos, y eso no debe de ser así. Tiene que haber sabiduría, tenemos que guiarlos, que dirigirlos de manera que ellos nos entiendan y de manera que se vayan formando. Muchas veces también por eso podemos tener hijos e hijas en ese tipo de vida. Hermanos, hermanas, en estos días hay muchas cosas que tienen que ver en lo que terminan siendo nuestros jóvenes. Ahora con ese asunto del bullying, aunque siempre ha existido eso, pero estamos en un tiempo cuando existe el bullying que había cuando nosotros estuvimos en la escuela de niños. Pero ahora estamos viviendo en un mundo estresado, estamos viviendo en un mundo que está enfermo, vamos a decir así. Estamos viviendo en un mundo lleno de nerviosismo, inestable. Por eso puede ser más fuerte la presión para nuestros hijos. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Cuando ya el muchachito está entrando a la adolescencia, tiende a querer vestirse a poco como cierto cantante que vio, o como cierta persona que llama la atención en la televisión, y así se quiere vestir. Y muchas veces, cuando ya los hijos están entrando en la adolescencia y que algunos de ellos tienden a ser llenitos, de pronto se dan cuenta que con ciertos colores pueden cubrir el aumento de peso, y hay veces que ellos se visten de esa manera porque de esa manera medio cubren un poco su apariencia. Y muchas veces nosotros somos muy agresivos como padres. Muchas veces nosotros solamente mandamos, solamente ordenamos, solamente gritamos, y nunca nos sentamos para platicar, a ver cómo se siente aquel hijo, aquella hija. Y puede ser que de pronto, ¿verdad? Vamos a hablar de las jovencitas. Puede ser que de pronto una jovencita comience a vestirse de cierta manera o comience a vestirse de cierto color. Y es porque en su adolescencia, en su falta de conocimiento, solamente busca a ver con qué se puede ver mejor.
y a poco está utilizando colores donde le empecemos a juzgar que ya está siguiendo ciertas cosas que practican los jóvenes en estos días, y de pronto podemos cometer el error de culparles, de decirles eres esto otro, estás siguiendo a esta gente, cuando ellos solamente están buscando ver cómo sienten que se ven mejor o cómo se sienten mejor. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros contribuimos. Ya voy a terminar, pero aquí les voy a adelantar algo. Yo me he dado cuenta a través de los años y a través de experiencias personales que cuando una mujer, cuando una esposa es celosa, busca encontrar en cualquier cosa el pecado del esposo. Y cuando ya aquello se convierte en una enfermedad en la mujer, es un constante estar reclamando y estar revisando y estar checando aquí, checando allá. Y llega el día que tanto en el esposo como en la esposa, tanto está molestando el celoso o la celosa, que como que lo están empujando al hombre o a la mujer que no ha cometido nada, y como que ya llega el momento que lo hace porque ya no aguantan, porque dice ahora sí lo voy a hacer, porque si lo ha creído tanto tiempo, hoy sí lo voy a hacer, pero ya porque ya me cansó. Entonces, hermanos, hay mucho que aprender de la vida, y yo les digo una vez más, si ustedes, hermanos, hermanas, son cristianos y dentro del cristianismo les ha nacido un niño, una niña, y con el tiempo se ha inclinado por el homosexualismo, por el lesbianismo, y ustedes han visto ese cambio, yo les diría, primeramente métanse con el Señor de todo corazón, porque a poco eso les ha faltado y por eso dejaron una grieta abierta por ahí para que Satanás trabajara. Por el otro lado, nunca pierdan la esperanza de que el Señor está por nosotros, y si Él está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Y el último consejo se los daría a los hermanos y a las hermanas, que no tenemos de pronto el problema que tiene nuestro hermano o nuestra hermana con su hijo o con su hija, que busquemos, en lugar de ser un estorbo, ser de ayuda, que cualquier cosa que veamos en el hijo de nuestro hermano o de nuestra hermana, en lugar de juzgarlo, en lugar de condenarlo, en lugar de rechazarlo, en la primera oportunidad que tengamos, vayamos y hagamos amistad con aquella persona, con aquel joven, con aquella jovencita, y que busquemos hacerlo sentir parte de la familia, para que cuando menos acordemos, él o ella ya se estén envolviendo más y más, y ahí vamos a ir viendo el cambio en la vida de esos jóvenes. Yo he visto a muchos jóvenes en nuestra iglesia que están en una etapa difícil y los hermanos los llevan a la iglesia para que escuchen la palabra de Dios. Y yo me he encontrado con esos jovencitos que se ríen, pero no se están riendo porque sean malos, sino que se ríen como en una forma de desafiar, porque muchas veces nosotros los estamos presionando mucho y ellos, como en un desafío, llegan y se ríen. Yo he venido a esos jóvenes y los he saludado como que no veo nada. He venido a esos jóvenes y los abrazo, y cuando menos acuerdo ya veo cambio en esos jóvenes. Así es que, hermanos, hermanas, yo creo que este tema es un tema que debemos de profundizarnos más. Hay muchas cosas que debemos de tocar, y yo pienso que no debemos de maltratar a nadie,
Espero no haber lastimado a nadie y espero que por medio del entendimiento de la sabiduría de Dios y del conocimiento de la palabra, todo llegue a un buen fin. Aquí me detengo y, como les digo, este mensaje lo estoy compartiendo porque Dios me ha mostrado que les dé un mensaje positivo a todos aquellos hermanos, a todas aquellas hermanas que tienen un hijo que de pronto descubrieron que era homosexual, que era lesbiana y que pues se han sentido mal o que los han maltratado o que los hermanos en la iglesia les han rechazado o les han echado en cara, y que aún muchos hermanos y hermanas que servían a Dios, al tener esa experiencia de un hijo o una hija en ese tipo de vida, ya no quieren servir porque se sienten mal. No se olviden, la vida de ellos es una cosa y nuestro testimonio es otra cosa. Si nuestro testimonio está bien, no tenemos por qué sentirnos mal. Y la persona que nos juzga o nos condena debería de ayudarnos, porque con lo que está haciendo las cosas más difíciles. En lugar de ayudarnos, está estorbando. Y si está estorbando, entonces está yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Posiblemente no voy a salir de acuerdo con muchos hermanos, con muchos enseñadores, pero bueno, ese es mi punto de vista. En este momento me detengo aquí